Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 4, Co-creación. Capítulo 1, todo esto existe ahora mismo. Vladimir, ahora te hablaré de la co-creación, de la gran obra del Padre Cósmico. Entonces, cada uno podrá responder a sus propias preguntas. Escucha con atención, y escribe sobre este maravilloso proceso del Creador. Escucha, e intenta comprender con toda tu alma, las aspiraciones y el propósito del sueño divino. Tras pronunciar estas palabras, Anastasia se sumió en un profundo silencio. Me miró, pero no dijo palabra alguna. Debió percibir las dudas que se reflejaban en mi rostro, mi incredulidad ante lo que pudiera decir sobre la co-creación y sobre Dios. Pero en realidad, ¿por qué habría de creerle? ¿Cómo es que yo, o cualquier otra persona, debería aceptar sin reservas las fantasías de esta ermitaña soñadora? No tiene prueba histórica alguna que ofrecer. Si alguien pudiera hablar con convicción sobre el pasado, serían sin duda los historiadores y los arqueólogos. También se habla mucho de Dios en la Biblia, y en libros de otras denominaciones, en todo tipo de libros. Pero por alguna razón, cuando hablan de Dios, no logran ponerse de acuerdo. ¿Acaso no demuestra ese hecho, que nadie tiene pruebas convincentes? Pero claro que hay pruebas, Vladimir. Interrumpió inesperadamente Anastasia mis pensamientos. Su tono de voz era seguro y entusiasta. ¿Y dónde están esas pruebas?, le pregunté. Todas las pruebas, todas las verdades del universo, se conservan para siempre en el alma de cada ser humano. Las mentiras y las falsedades no pueden sobrevivir mucho tiempo, ya que el alma las reconoce como tales, y las rechaza. Esa es la razón por la cual, tantos tratados diferentes se presentan al ser humano. Las mentiras necesitan constantemente nuevos disfraces para sobrevivir, necesitan nuevas apariencias. Y también es por eso que la humanidad cambia continuamente sus estructuras sociales, intentando encontrar en ellas la verdad que ha perdido. Sin embargo, lo único que consigue es alejarse aún más de la verdad. ¿Está comprobado que la verdad reside en el interior de cada ser humano? ¿Y dónde reside exactamente? ¿En el alma, o en algún otro lugar? Y si ese fuera el caso, ¿por qué se nos oculta la verdad? Al contrario, no pasa un solo día, sin que la verdad se esfuerce por manifestarse ante nuestros ojos. La vida que nos rodea es eterna, y como tal, solo puede surgir gracias a la verdad. Anastasia apoyó rápidamente las palmas de las manos en el suelo, las deslizó sobre la hierba, y luego las extendió hacia mí. Mira, Vladimir, quizás esto disipe tus dudas de una vez por todas. Observé, y vi en sus manos extendidas semillas de hierba, junto con una pequeña semilla de cedro, y una especie de insecto que se arrastraba. Le pregunté: ¿y qué significa todo esto? ¿La semilla de cedro, por ejemplo? Vladimir, esta es una semilla muy pequeña, y sin embargo, si la plantas en la tierra, crecerá hasta convertirse en un majestuoso cedro. No crecerá un roble, ni un arce, ni una rosa, no, solo un cedro. Y este cedro a su vez, producirá más semillas, cada una de las cuales contendrá, al igual que la primera, toda la información sobre sus orígenes primigenios, contendrá la información original de la fuente. Y sin importar si pasa un año, o si pasan millones de años, solo un cedro brotará del suelo en el momento en que una semilla como esta haga contacto con la tierra. En cada semilla se encuentra la información completa del Creador. Podrán pasar millones de años, pero la información del Creador jamás se borrará. Y el ser humano, la cúspide de la creación, lo ha recibido todo del Creador en el momento de la co-creación. El Padre, inspirado por un gran sueño, ha depositado desde el inicio en su amado Hijo, todas las verdades, toda la sabiduría, y todos los logros futuros. Entonces, en última instancia, ¿cómo alcanzamos esa verdad? ¿Desde nuestro interior? ¿Desde alguno de nuestros órganos como los riñones, el corazón, o el cerebro? Desde nuestros sentimientos. Debes intentar encontrar la verdad a través de tus sentimientos. Deja que tu intuición te guíe, y libérate de todos los dogmas que nacen del egoísmo mezquino. Bien, si de verdad posees ese conocimiento, compártelo conmigo. Quizás alguien pueda comprenderte a través de sus propios sentimientos. Entonces, ¿qué es Dios? ¿Se le puede comprender a través de la ciencia,
utilizando algún tipo de fórmula? ¿Una fórmula científica? Sería tan larga, que daría varias vueltas a la Tierra. Y una vez terminada, habría que escribir otra de inmediato. Dios no es tan pequeño, como para poder comprenderlo con la mente. No solo contiene toda la materia, sino también las dimensiones sutiles y trascendentes, que son invisibles. Es inútil intentar comprenderlo con la mente, por muy aguda que sea. Toma todas las fórmulas de la Tierra, y toda la información del cosmos, comprímelas en las diminutas semillas de tu alma, transfórmalas en sentimientos, y deja que estos sentimientos se desplieguen. ¿Pero qué se supone que debo sentir? ¿Puedes hablar en términos más sencillos, más claros y reales? Dios mío, por favor, acompáñame. Suplicó Anastasia. Ayúdame a crear una imagen digna, con palabras que la gente pueda entender, y que te representen adecuadamente. Vaya, ¿te has quedado sin palabras? Tal vez sería conveniente que consultaras un diccionario, contiene todas las palabras que se usan en la vida cotidiana. Es probable que contenga todas las palabras que conocemos hoy, pero no contiene las palabras que nuestros antepasados utilizaban para describir a Dios, sería en vano buscarlas ahí. ¿Acaso te refieres a palabras del antiguo idioma eslavo eclesiástico? No, incluso antes. Antes de que se inventara el alfabeto del antiguo idioma eslavo eclesiástico, ya existía una lengua y una escritura en este país. ¿De qué hablas, Anastasia? Todo mundo sabe que nuestro sistema de escritura fue ideado por dos monjes ortodoxos. ¿Cómo se llamaban? Ahora mismo no lo recuerdo. ¿Te refieres a Cirilo y Metodio? Sí, claro, por eso se llama escritura cirílica. Nuestro sistema de escritura proviene de ellos dos. Sería más preciso decir que cambiaron el sistema de escritura de nuestros antepasados. ¿Qué quieres decir con que lo cambiaron? Ellos solo cumplían órdenes. Querían asegurarse que la cultura de los eslavos se olvidara para siempre. Querían asegurarse que los vestigios de conocimiento de nuestros orígenes primigenios desaparecieran de la memoria humana y que naciera una nueva cultura. De esa manera surgió una nueva civilización, con la que los sacerdotes subyugaron a los demás pueblos. ¿Y qué tienen que ver los sistemas de escritura con una nueva cultura? Supongamos que a los niños de hoy se les enseñara a hablar y escribir una lengua extranjera, y se les prohibiera expresarse en la que ya conocen. Dime, Vladimir, ¿cómo se enterarían tus nietos de los acontecimientos actuales? En personas privadas del conocimiento del pasado, es fácil inculcar nuevas enseñanzas, solo hay que darles importancia. Pueden contarles lo que quieran sobre sus antepasados. Una vez que se pierde la lengua antigua, la cultura desaparece con ella. Y así fue como estaba planeado, ese era el objetivo. Pero quienes formularon ese plan, ignoraban por completo que los brotes de la verdad siempre permanecen invisibles, preservada en forma de semilla en el alma humana. Basta con beber una sola gota de rocío puro, para que esta semilla germine y crezca, hasta convertirse en una planta fuerte y madura. Por favor, Vladimir, acepta mis palabras, trata de comprender su significado, e intenta sentir lo que se encuentra detrás de ellas. A veces, Anastasia hablaba despacio y con calma, otras veces, las palabras brotaban de ella con vehemencia, para luego sumirse en un silencio pensativo, solo para volver a formular sus largas e inusuales frases, como si extrajera el conocimiento de una gran distancia. En ocasiones, aparecían en su discurso palabras que me resultaban desconocidas, pero al hacerlo, parecía sobresaltarse un poco, e inmediatamente las reemplazaba por otras palabras más claras para que yo pudiera seguirla. Una y otra vez, intentaba demostrar algo cuando hablaba de Dios. Todos sabemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué significa eso? ¿Dónde encuentras dentro de ti mismo los atributos que caracterizan a Dios? ¿Te lo has planteado alguna vez? La verdad es que no, admití. Nunca me he puesto a pensar en ello. ¿Me los puedes describir? Cuando una persona, exhausta tras el estrés de sus quehaceres diarios, descansa y se recuesta para dormir, deja de sentir su cuerpo. Su conjunto de energías invisibles, su segundo yo, su cuerpo sutil, se separa parcialmente de su cuerpo físico. Y en ese momento, las magnitudes terrenales como el tiempo y el espacio, dejan de aplicarse a esa persona. En menos de un segundo, su conciencia puede trascender todas las limitaciones del cosmos. Con su cuerpo emocional,
percibe imágenes del pasado y del futuro, las analiza, las compara con el presente, las transforma y sueña. Todo esto demuestra que el universo infinito, la creación divina, no se percibe únicamente a través de los sentidos físicos. El universo es moldeado por la mente humana, por sus pensamientos, se trata de un don divino. Solo la mente del ser humano es capaz de crear otros mundos y de alterar las creaciones existentes. A veces, una persona se sobresalta mientras duerme y grita de miedo. Cuando en un estado de relajación, libre de las preocupaciones terrenales, ocurre el encuentro del cuerpo emocional con imágenes no resueltas del pasado o del futuro, se pueden desencadenar estos traumas nocturnos, estos shocks psicológicos. También puede suceder que las personas se vuelven creativas mientras duermen. Las creaciones de sus sueños se esfuerzan por realizarse en la esfera terrenal, a veces esto sucede rápidamente, otras veces, lentamente. Pero el hecho de que estas imágenes oníricas se conviertan en formas espantosas o en bellezas armoniosas, depende total o parcialmente de la cantidad de inspiración que está involucrada en el acto de creación, y del grado en que la inspiración fortalece su ser divino. La precisión y el detalle de todos los aspectos de un sueño creativo también juegan un papel importante. En todo el universo, la capacidad de crear pertenece únicamente a Dios y a su Hijo, el ser humano. El pensamiento de Dios es el comienzo de todo. Su sueño se transforma en materia viviente para que pueda ser visto. Y las acciones humanas son precedidas por el sueño humano. Todas las personas en la Tierra poseen la misma capacidad de crear, solo que usan sus habilidades de manera diferente. Al ser humano se le concede plena libertad, y vaya que la tiene. Ahora dime, Vladimir, ¿con qué sueñan hoy los hijos de Dios? ¿Tú mismo, tus amigos y conocidos, por ejemplo? ¿Con qué propósito utilizan sus sueños creativos? ¿Con qué propósito los utilizas tú? Yo. Bueno, como todo el mundo, quería conseguir algo en la vida, ganar mucho dinero, y así, estabilizarme económicamente. Compré un automóvil, de hecho, fueron varios, también compré muebles elegantes, y muchas otras cosas necesarias. ¿Y eso es todo? ¿Es eso para lo único que has usado el poder de tu sueño creativo, ese poder que ha sido otorgado por Dios? Todo el mundo hace eso. El dinero es el principio y el fin de todo. Para vestirse decentemente, para comer y beber bien, para hacer compras, para todo se necesita dinero, no es posible vivir sin él. ¿Para comer bien? ¿Para beber bien? ¿Te das cuenta, Vladimir, que todo eso ha sido dado a todos en abundancia, desde el principio? Si todo eso ha sido dado, entonces, ¿a dónde se ha ido esa abundancia? Piénsalo un poco, ¿a dónde crees que podría haberse ido? Muy sencillo, la ropa original se ha deteriorado, y la comida de ese entonces se ha terminado, esas reservas se agotaron. Además, los tiempos han cambiado, la gente de hoy tiene gustos completamente diferentes. Las modas de ropa han cambiado, al igual que los gustos por la comida. Vladimir, Dios les dio a sus hijos prendas indestructibles y fuentes inagotables de alimento. ¿Dónde está todo eso hoy en día? Todo eso se ha conservado, existe en la actualidad. Entonces, ¿me lo podrías decir? ¿Dónde encuentro los escondites? ¿Dónde se guardan tantos suministros en estos tiempos? Los verás, esos lugares serán vistos. Pero tienes que verlos con tus sentimientos. Solo con tus sentimientos podrás captar la esencia de la obra del sueño divino. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 4, Co-creación. Capítulo 2, el comienzo de la creación. Imagina cómo era en el principio, cuando todavía no existía la Tierra, cuando todavía no existía materia que reflejara la luz cósmica. Pero al igual que ahora, el universo estaba animado por una gran multitud de seres energéticos. Las energías de estos seres eran espiritualmente activas en la oscuridad. Creaban incluso sin luz externa, pues estaban iluminados desde dentro. Brillaban por sí mismos, y para sí mismos. Y todo ya estaba presente en cada ser, pensamientos, sentimientos y aspiraciones. Sin embargo, existían diferencias entre ellos, en cada uno predominaba una sola forma de energía. Al igual que ahora, había un ser que daba vida, y otro que servía para la destrucción.
Entre ambos, existían las más variadas gradaciones de naturaleza positiva y negativa, como las que se encuentran entre los seres humanos hoy en día. Esos seres cósmicos estaban aislados unos de otros, no podían entrar en contacto entre sí. Dentro de cada uno de ellos, inmensas energías pulsaban, a veces lentamente, y otras veces, con la velocidad del rayo. La creación y la destrucción tenían lugar solo dentro de ellos, y se alternaban constantemente. Sus pulsaciones no alteraban el cosmos, pues no eran visibles, y cada ser estaba convencido de estar solo en el universo, totalmente solo. Albergaban el deseo de producir creaciones tangibles y sustanciales, algo duradero que pudiera brindarles satisfacción. Pero la incertidumbre respecto a su propia identidad y propósito se los impedía. Y así, en la atemporalidad del espacio infinito, existían estas pulsaciones, todo ocurría en el plano de la vibración sutil. Pero no existían formas móviles e independientes, no había movimiento, ni acción de algún tipo. Y de repente, un impulso tremendo recorrió el universo. Uno de los seres de energía iluminó a todos los demás. Cada elemento fue tocado por la comunicación. Todos a la vez, a lo largo y ancho del insondable universo. Si ese ser de energía era antiguo o joven, no podía expresarse con palabras comunes. Si surgió del vacío del espacio, o de la chispa de todas las posibilidades imaginables, es difícil decirlo, pero tampoco es muy importante. Lo que sí está claro, es que ese ser de energía se parecía mucho al ser humano, al que vive hoy en día. No se parecía a su cuerpo físico, sino al eterno y sagrado yo, del ser humano moderno. Se parecía a su yo invisible, a su yo superior. Por primera vez, todos los seres del universo fueron tocados, aunque fuera levemente, por el vibrante impulso creativo, y la energía de los sueños. El pulso de energía fue tan impetuoso, que despertó las emociones de todos los seres, y fue capaz de poner en movimiento todas las sensaciones y sentimientos. Por primera vez, los sonidos de la comunicación resonaron, y rompieron el silencio del universo. Y si los primeros sonidos se tradujeran a palabras modernas, percibiríamos la sensación de preguntas y respuestas. Desde todos los rincones del inconmensurable universo, surgió una pregunta, y esa pregunta se dirigió hacia la unidad. ¿Qué es lo que tanto anhelas? Preguntaron todos. Y él, confiado en su sueño, respondió: La creación conjunta y la alegría que todos compartimos al contemplarla. ¿Y qué puede aportar alegría a cada uno en el universo? El nacimiento. ¿El nacimiento de qué? Cada uno de nosotros ha sido independiente y autosuficiente desde que tenemos memoria. Un nacimiento en el que se incluirán partículas de todo. ¿Cómo es posible reunir en un todo, lo que es a la vez destructivo y creativo? Todas las energías, por diversas y diferentes que sean, deben unirse en el acto de la creación. Todos somos partes integrales de un todo perfecto. Los elementos opuestos deben primero equilibrarse internamente. ¿Quién es capaz de lograr esto? Yo puedo lograrlo. Pero, ¿qué hay del poder de la duda? La duda intentará engañarte y destruirte, y la diversa multitud de energías te desgarrará en minúsculas partículas. Nadie puede unir y mantener los opuestos en equilibrio. Por supuesto que existe la duda, pero también el poder de la convicción. Cuando la duda y la convicción se equilibran, aportan precisión y belleza a las creaciones futuras. ¿Y cuál es tu nombre? Soy Dios. Podré absorber partículas de todas sus diversas energías dentro de mí. Triunfaré y superaré toda adversidad. Crearé, y la creación traerá alegría a todo el universo. Todos los elementos, de todos los confines del universo, liberaron simultáneamente la multitud de sus energías en él, en Dios. Y cada uno se esforzó por imponerse sobre los demás, para intentar establecerse como supremo en su nuevo hogar. Así comenzó la gran lucha de todas las formas de energía en el universo. No existen medidas de tiempo ni de espacio, para describir la magnitud de esa lucha. La calma solo llegó, cuando todos comprendieron, que no existía en el universo energía superior ni más poderosa, que la energía única del universo, que la energía del poder del sueño divino. Dios poseía la energía de soñar. Logró crear equilibrio, uniendo todo en su interior, armonizándolo, reconciliando opuestos, y sometiéndolo a su control. Entonces comenzó a crear. Mientras concebía futuras creaciones en su interior, lo planeó todo, hasta el más mínimo detalle, incluyendo las interrelaciones de todas sus criaturas. Lo hizo todo completamente solo, en la oscuridad del universo infinito,
y con una velocidad indescriptible. Aceleró el movimiento de todas las energías cósmicas. Los demás seres se distanciaron de Dios, temiendo el incierto resultado de su audaz empresa. El Creador se encontró en un vacío, y el vacío se expandió. Un frío paralizante apareció. Una sensación de desconcierto y horror se había apoderado del lugar. Mientras que solo el Creador contemplaba el imponente y hermoso amanecer, escuchaba el canto de los pájaros, y percibía la dulce fragancia de las flores, de la tierra floreciendo. Con su ferviente sueño, y la pasión que imprimía en él, dio vida a creaciones maravillosas en todo su esplendor. Detente. Le advirtieron los otros seres. Estás en el vacío, y a punto de explotar. ¿Cómo puedes contener toda la energía que hay dentro de ti? Nadie te ayuda a comprimirte ni a contraerte, no podrás salvarte de ser destrozado. Pero si te queda un instante, detente, y deja que las energías creativas acumuladas se liberen lentamente. A lo que él respondió: Mis sueños. No traicionaré mi pacto con ellos. Resistiré la presión y seguiré impulsando su energía. Continuaré contrayendo y acelerando mis energías, mis poderes, mis sueños. En ellos veo hormigas afanosas, apresurándose y correteando por la hierba, entre las flores. Veo al águila, en su audaz ascenso al cielo, enseñando a sus crías a volar. Con su insondable energía, Dios aceleró el movimiento de todas las energías cósmicas. Mediante el poder de su inspiración, las reunió en su alma en forma de semilla. Y de repente, sintió un toque. Una intensa oleada de calor lo envolvió por completo. Luego, esa misteriosa y desconocida energía retrocedió, pero irradió su calor desde lejos, de modo que todo a su alrededor se calentó, y se impregnó de un poder nuevo y desconocido, se impregnó de una nueva fuerza. Lo que antes había sido un oscuro vacío, se llenó de luz, y comenzó a irradiar gracia. Nuevos sonidos resonaron por el universo, mientras Dios preguntaba con suave entusiasmo: ¿Quién eres? ¿Qué clase de energía eres? Y una voz melodiosa respondió: Soy la energía del amor y de la inspiración. Una parte de ti habita en mí. Por sí sola, esa parte es capaz de suprimir la energía del desprecio, del odio y de la malicia. Tú eres Dios. Tu energía, el sueño de tu alma, ha traído armonía a todos. Y si mi ser pudo ayudarte a sostener tu sueño, entonces, por favor escúchame, Dios, y ayúdame también. ¿Qué deseas? ¿Por qué me has tocado con todo el poder de tu fuego? He comprendido que soy amor. Puedo darte todo mi ser, no solo parcialmente, no, quiero entregarme por completo a ti. Sé que no me admitirás por completo, para que la armonía entre el bien y el mal no se rompa. Pero llenaré con mi ser el espacio vacío que te rodea. Calentaré con mi alegría todo el espacio dentro y alrededor de ti. Ni la frialdad, ni la oscuridad, ni las densas nieblas del cosmos podrán tocarte. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Has comenzado a brillar aún más. No soy yo, es tu energía, es tu alma. Solo la he reflejado. Tu luz reflejada regresa, está regresando a tu ser interior invisible. Dios, inspirado por el amor, con coraje y aspiración, exclamó con entusiasmo a la energía del amor: Todo se acelera, todo ruge dentro de mí. Qué hermosa es la inspiración. Y ahora, que los sueños de mi creación se hagan realidad en el amor más radiante. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 4, Co-creación. Capítulo 3, Tu primera aparición en la Tierra. Anastasia continuó. La Tierra se convirtió en el núcleo de todo el universo, su primer planeta visible. Alrededor de ella aparecieron las estrellas, el Sol y la Luna. La luz invisible que emanaba de la Tierra, llena de poder creativo, fue reflejada por los demás cuerpos celestes. En el universo había surgido por primera vez un nuevo y luminoso plano de existencia, el plano de la existencia material. Nada ni nadie había tenido una existencia material visible antes de la formación de la Tierra. La Tierra estaba en contacto con el cosmos, y al mismo tiempo, era una entidad independiente. Era una creación autosuficiente. Las cosas que vivían a su alrededor, las que crecían en la tierra, las que nadaban en el mar, y las que volaban en lo alto, no morían ni desaparecían.
Incluso la descomposición producía moscas, y las moscas se convertían en alimento para otras formas de vida, y todo se fusionaba en una sola vida magnífica. Así, la Tierra ofrecía una experiencia gozosa, a una colorida diversidad de formas. En su entusiasmo y asombro, todos los seres cósmicos comenzaron a contemplar la Tierra. La Tierra estaba en contacto con todo, pero a nadie se le permitía tocarla. La inspiración interior de Dios aumentó. El ser divino cambió entonces de forma, y a la luz del amor que llenaba todo el vacío, adoptó la forma del hombre moderno. El Espíritu Divino operaba más allá de la velocidad y del tiempo. Guiado por la inspiración y la iluminación, superaba con creces el poder del pensamiento de todos los demás seres energéticos. Así, Dios se entregó a la obra de la creación, pero inicialmente, aún estaba solo. La creación aún no se había manifestado. De repente, una nueva comprensión surgió, y la energía del amor vibró con agitación, llenándolo todo de nuevo con un calor brillante y ardiente. Con una fascinación profunda, Dios exclamó: Mira, universo, contempla a mi hijo, el ser humano. Él está en la Tierra, en forma material. Las partículas de todas las energías del universo están contenidas en su interior. El ser humano vive en todos los planos de la existencia, es mi imagen, pero todos ustedes, seres cósmicos, también están unidos energéticamente en él. Salúdenlo y ámenlo. Mi hijo traerá alegría a todos los seres. Él es la creación, el único, el nacimiento, el todo. Engendrará nuevas criaturas y renacerá por toda la eternidad. Primero, irradiará luz invisible en soledad, y luego, cuando se expanda en muchos, unificará esa luz en una sola, y guiará al universo con ella. Otorgará la alegría de vivir a todos los seres. Le he dado todo, y ahora también le entrego mis pensamientos del futuro. Esa fue tu primera aparición en la hermosa Tierra. Concluyó Anastasia su relato. ¿De quién hablas? Pregunté. ¿De mí, tal vez? De ti, Vladimir, y de todos los que leen o escuchan estas líneas. ¿Cómo es eso, Anastasia? Aquí hay una contradicción. ¿Cómo pueden estar todos los lectores en un lugar donde solo había una persona? Eso es lo que dice la Biblia, en el principio solo había un hombre, y se llamaba Adán. Tú también dijiste que Dios creó solo un hombre. Tienes toda la razón, Vladimir. Pero de esta persona surgieron todas las demás. Todos descendemos de él, y la información de su vida se almacena en forma de chispa en cada persona. Si te liberas de todas las preocupaciones triviales, con la voluntad de tu mente, podrás sentir las sensaciones de esa chispa de vida adámica dentro de ti. Esa chispa ha estado dentro de ti desde siempre, y lo recuerda todo. Ha estado dentro de todas las personas en la Tierra. Está en ti ahora mismo, deja que se despliegue dentro de ti, y sentirás lo que alguna vez viste. Y tú, que lees o escuchas estas líneas en este momento, sentirás lo que viste al comienzo mismo de tu viaje a través del tiempo. Increíble. ¿Eso significa que todos los que vivimos hoy, estábamos ahí, en esa tierra, justo al principio? Sí, pero esa tierra es idéntica a la nuestra. Solo que en ese entonces tenía un aspecto diferente. ¿Y hay un nombre para todos nosotros? Es probable que estés más acostumbrado al nombre de Adán. Lo usaré, pero por favor, imagina que se refiere a ti mismo. Lo mismo aplica a todos los lectores. Mis palabras les ayudarán a imaginarlo. De acuerdo, gracias, Anastasia. Por alguna razón, me resulta muy difícil imaginarme en ese tiempo lejano. Imagina que entras en un jardín. Está finalizando la primavera, y el jardín está lleno de fruta madura, como sucede en otoño. En el jardín hay seres que ves por primera vez. No es fácil asimilarlo de golpe, ya que todo es nuevo, e irradia perfección. Intenta recordar, Adán, cuando fue que viste por primera vez una flor muy pequeña, intenta recordar la manera en la que concentraste tu atención en ella. La flor es de color azul asiano, sus pétalos son lisos y uniformes, formando un patrón lineal. Los pétalos brillan suavemente, como si reflejaran la luz del cielo. Y tú, Adán, te sientas junto a la flor, y te deleitas con esa maravillosa creación. Pero mientras la contemplas, su apariencia cambia gradualmente. Una suave brisa mece la flor sobre su delicado tallo, alterando el ángulo de la luz del sol, y los sutiles tonos pastel parecen transformarse.
A veces los pétalos tiemblan con el viento, a veces parecen llamarte, y otras veces dirigen, por así decirlo, un concierto que resuena en el alma. Y con su fragancia celestial, la flor busca abrazarte, a ti, el ser humano. De repente, un fuerte rugido comienza a resonar. Te levantas, Adán, y te diriges hacia el sonido. A cierta distancia, un león y una leona se alzaban. Con su rugido, el león anunciaba su presencia, y atraía la atención de los seres cercanos. Tu mirada, Adán, estaba cautivada por la majestuosa e imponente presencia del león, cuyo orgulloso rostro estaba enmarcado por una espesa melena. En cuanto el león te vio, se abalanzó sobre ti con pasos poderosos, y la leona venía justo detrás. No pudiste evitar maravillarte ante el despliegue de sus poderosos músculos. A 3 metros de distancia, las criaturas se detuvieron ante ti. Tu mirada, Adán, los acarició, y tal deleite emanaba de ellos, que el león se recostó en el suelo con satisfacción. La leona se tumbó a su lado con sumo cuidado, para no interrumpir el flujo de la agradable luz cálida que irradiaba de ti. Te acercaste, Adán, para acariciar la melena del león, para tocar las garras de sus poderosas patas, y para tocar sus blancos dientes. Y sonreías, mientras el león rugía de placer. No pude evitar interrumpir el relato de Anastasia, para hacerle las siguientes preguntas. ¿Qué clase de luz emanaba de aquel hombre? ¿Qué impidió que el león lo despedazara? ¿Y por qué ya nadie posee esa luz? Vladimir, esa luz aún existe, ¿no te has dado cuenta? Reside en la misteriosa mirada de la humanidad, misma que irradia un poder inexplicable, y es percibida por todas las criaturas de la tierra, desde la pequeña brizna de hierba, hasta el depredador más salvaje, pasando por la piedra, con su espíritu solemne. La mirada de una persona puede acariciar a otros, pero también puede envolverlo todo en una gélida frialdad. ¿Nunca has sentido el calor de una mirada ajena? ¿O la mirada de alguien que te resulta insoportable? Sí, vaya que conozco esa sensación. A veces siento que me observan. Puede ser bastante agradable, pero también muy desagradable. Ahí lo tienes. Ahora sabes que una mirada amorosa puede reconfortarte desde dentro, dándote calidez. Por otro lado, las miradas también pueden irradiar frialdad y destrucción. En aquellos tiempos primigenios, las miradas humanas eran mucho más poderosas que hoy. El Creador dispuso que todos los seres vivos anhelen ser reconfortados por la mirada radiante de su Hijo. ¿Qué ha ocurrido para que esa capacidad humana, esa fuerza en la mirada del hombre, se haya perdido por completo? No se ha perdido del todo, aún está presente, aún queda suficiente. Pero las prisas diarias, la vanidad, el pensamiento superficial, la menguante resiliencia intelectual, la velocidad de pensamiento diferente, la pobre comprensión de los conceptos básicos, y la apatía, nublan la conciencia humana, y obstaculizan el fluir de lo que todos esperamos de la humanidad. Sin embargo, la calidez del alma reside en cada uno de nosotros. Ojalá se manifestara en todas las personas. El mundo entero podría transformarse en un jardín del Edén. ¿Esa fuerza en la mirada se puede manifestar en toda la humanidad? ¿Tal como sucedió al inicio con Adán? ¿Es eso siquiera posible? Todo aquello por lo que el espíritu humano se esfuerza, puede lograrse. Siempre que permanezca en unidad. Cuando Adán estaba solo, poseía el mismo poder espiritual que toda la humanidad junta, que toda la humanidad de hoy en día. Ahora lo entiendo, por eso el león le tenía miedo. No, el león no le tenía miedo. Simple y llanamente, le rendía homenaje a la luz benevolente. Todos los seres, no solo los terrenales, anhelan experimentar la bendición que solo la humanidad es capaz de otorgar. Por ello, están dispuestos a ver a la humanidad como un amigo, como un hermano, o incluso, como un Dios. Los padres siempre se esfuerzan por dotar a sus hijos de las mejores habilidades. Desean sinceramente que sus hijos los superen. Así el Creador también le dio a su Hijo, en su arrebato de inspiración, todo aquello que anhelaba, todo por lo que él mismo se esforzó. Especialmente aquellos que tienen hijos, y comprenden que Dios es perfecto, deberían ser capaces de empatizar con el papel de Dios como Padre, y por lo tanto, comprender el amor con el que creó a su Hijo, al hombre, a la humanidad. De igual forma, comprender que Dios no rehuye de su obligación para con la cúspide de su creación, y se aferra a su compromiso de no abandonar jamás a su Hijo. Eso queda claro en sus palabras, que nos han sido transmitidas a lo largo de millones de años.
Él es mi hijo, el hombre. Lo he creado a mi imagen y semejanza. ¿Significa eso que Dios quería que su hijo, su creación, el hombre, fuera más fuerte que él mismo? Los esfuerzos de todos los padres pueden verse como una confirmación de ello. ¿Contribuyó Adán a la realización del sueño de Dios en su primer día? ¿Qué hizo después de encontrarse con el león? Adán intentó comprender a todos los seres vivos. A cada criatura le dio un nombre y un propósito. A veces resolvía estas tareas rápidamente, pero otras veces le llevaba más tiempo. Por ejemplo, antes de que se pusiera el sol en el primer día, intentaba definir el propósito del Prentosaurio. Pero no lo encontró, y así, el animal desapareció de la faz de la tierra para siempre. ¿Y por qué desapareció? Desapareció porque el hombre no le encontró utilidad, no definió su propósito. ¿Acaso los prentosaurios eran grandes? ¿Más grandes que un elefante? Sí, eran mucho más grandes que los elefantes. Tenían alas pequeñas, un cuello largo y delgado, una cabeza pequeña, y podían escupir fuego por sus fauces. Vaya, se trata de un dragón, como en los cuentos de hadas. Tan parecido a Sméagol o la serpiente Gorínig. Se trata de un legendario dragón de múltiples cabezas, representado generalmente como malvado, asociado con fuego y agua, capaz de volar y escupir fuego. Es una figura central en muchos cuentos de hadas rusos, conocido por raptar princesas y luchar contra héroes. Entre sus características, se le atribuían garras de cobre y grandes alas que podían bloquear el sol. Gorínig significa literalmente hijo de una montaña, en referencia a su gran tamaño. Bueno, pero todo ello son cuentos de hadas, no es algo real. A menudo, los cuentos de hadas son relatos alegóricos de cosas que alguna vez existieron, pudiendo llegar a ser muy precisos, y otras veces, están totalmente alejados de la realidad. ¿En serio? ¿De qué estaba hecho semejante monstruo? ¿Cómo podría salir fuego de las fauces de una criatura viviente real? ¿O acaso lo de escupir fuego es solo una metáfora? ¿Significa que esos animales eran malvados? El fuego no tiene nada que ver con la maldad. El prentosaurio no era un monstruo, no era malo. Su gran tamaño servía para compensar su enorme peso. ¿Cómo se supone que funciona eso? Es como un globo de gas, o un globo aerostático, cuanto más se llena, más ligero se vuelve. ¿Y qué tiene que ver eso con el prentosaurio? No era un globo. En cierto sentido, sí lo era. El prentosaurio era un enorme globo de aire caliente viviente. Su esqueleto era muy ligero, y sus órganos internos eran relativamente pequeños. Mediante su metabolismo, producía grandes cantidades de gas, un gas más ligero que el aire. Al saltar y batir sus alas, incluso podía volar un poco. El exceso de gas lo expulsaba por la garganta. De su boca sobresalían colmillos, que al frotarlos actuaban como pedernales, generando chispas que incendiaban el gas que brotaba de su cavidad abdominal, resultando en el fuego que era lanzado por su boca. Un momento, pero, ¿de dónde salía todo ese gas? Escúchame, Vladimir, el gas se producía solo en su interior, mientras digería la comida, era un subproducto de su metabolismo. Vayamos al grano. El gas solo se encuentra en las profundidades de la Tierra. Una vez extraído, se utiliza para inflar globos o se canaliza a los hogares para alimentar las estufas. Y ahora, misteriosamente, el gas proviene de los alimentos. ¿De verdad es así de sencillo? Sí, Vladimir. Es así de simple. Sabes, eso es demasiado simplista para mí, y creo que a otros tampoco les convencerá. Prefiero no escribir sobre ello, de lo contrario, los lectores empezarán a dudar y no creerán nada más de lo que digas. ¿Qué es lo que pasa, Vladimir? ¿Crees que estoy equivocada? ¿O crees que estoy mintiendo? No, tú no mentirías. Pero estoy seguro de que te equivocas con respecto al gas. No me equivoco. Entonces, demuéstralo. Vladimir, ese tipo de gas también se produce en tu estómago, y en los estómagos de las demás personas. Eso es algo perfectamente normal. Imposible. Puedes comprobarlo tú mismo. Solo tienes que tomar unos cerillos, y encender el gas cuando salga de ti. ¿Qué quieres decir con salir de mí? ¿De dónde?
¿Dónde se supone que lo encienda? Anastasia soltó una carcajada, y aún riendo, dijo. Vladimir, no seas tan infantil, piénsalo, es una experiencia íntima. Lo del gas no me dejaba en paz. Al llegar a casa, decidí probarlo. Y efectivamente, prendió. Desde entonces, recuerdo con gran interés las palabras de Anastasia sobre los primeros días de Adán, o mejor dicho, sobre nuestros primeros días en la tierra. Es como si algo de aquel tiempo pasado no hubiera llegado al presente. ¿O será acaso solo una impresión mía? Bueno, que cada uno juzgue por sí mismo, después de saber lo que ocurrió el primer día de la humanidad en la tierra. Y Anastasia aún tenía mucho más que decir al respecto, porque el primer día de Adán aún no había terminado. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 4, Co-creación. Capítulo 4, el primer día. Adán observó todo con atención, las distintas hierbas y pastos, los escarabajos de colores brillantes, los pájaros en el cielo y en el agua. Cuando vio un río por primera vez, se maravilló de su agua cristalina y brillante, y de la variedad de peces que jugueteaban en ella. Se llenó de asombro y admiración, al contemplar la vida en sus infinitas manifestaciones. Adán dejó que su mano se deslizara en el agua. De inmediato, la corriente murmurante la arrastró, y las suaves olas la acariciaron. Al sumergirse en el río, pudo percibir la manera en la que su cuerpo se volvía tan ligero, que comenzaba a flotar. El murmullo del agua lo sostenía, y reconfortaba todo su cuerpo. Arrojó un puñado de agua al aire, deleitándose y alegrándose al ver la forma en que los rayos del sol se reflejaban en las gotas, y luego se fundían de nuevo con el río. Satisfecho, Adán bebió el agua del río, y hasta la puesta del sol, disfrutó de la vista del río, y de su chapuzón en él. Espera, Anastasia, dijiste que bebió agua. Pero supongo que Adán alcanzó a comer algo ese día. ¿Qué comió? Había frutas, bayas, y hierbas comestibles en abundancia a su alrededor. Pero durante los primeros días, Adán no sintió hambre alguna. Se alimentaba del aire. ¿Solo con el aire? Pero la gente no se conforma solo con eso. Incluso hay un proverbio que afirma que no se puede vivir solo del aire. En realidad, no se puede vivir del aire que respiramos hoy en día. Está muy contaminado, sin vida, y a menudo, es incluso perjudicial para el cuerpo y el alma. Pero hay otro proverbio que contradice el tuyo. Ese proverbio afirma que se puede vivir alimentándose solo del aire. En un principio, eso sí era posible. Cuando Adán nació en el jardín del Edén, no había partículas de polvo dañinas en el aire, en cambio, el aire contenía polen y finas gotas de rocío. ¿Polen? ¿Qué clase de polen? Polen de hierbas y flores, también de árboles y frutos. El polen difundía fragancias, y era transportado por el viento. Algunas veces el polen venía de lugares cercanos, otras, de lugares más alejados. El ser humano jamás se distrajo de sus grandes tareas buscando alimento. Se nutría del aire. Desde el principio, el Creador dispuso que todos los seres vivos de la tierra se esforzaran por servir al hombre con amor, y que incluso el aire, el agua y el viento fueran dadores de vida y lo alimentaran. El aire y el agua están muy contaminados, estoy de acuerdo contigo, ambos pueden ser muy perjudiciales. Pero hoy en día, existen aparatos de aire acondicionado que filtran el aire y se puede comprar agua embotellada. Así que, al menos para quienes pueden permitírselo, no tienen que preocuparse por la calidad del aire, ni por la calidad del agua. Un aire acondicionado no es la solución, Vladimir. Puede que filtre los contaminantes, pero esteriliza aún más el aire, haciéndolo menos apto para la vida. Además, el agua embotellada herméticamente pierde toda su vitalidad, deteriorándose por la falta de aire fresco. Puede que mantenga vivas a las células viejas del cuerpo, pero el aire fresco y el agua pura, ambos llenos de vitalidad, son esenciales para las células nuevas, para que las células del cuerpo se renueven constantemente. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 4, Co-creación. Capítulo 5, Problemas confirmando la perfección de la vida. ¿Y Adán disponía de todo eso? Pregunté asombrado.
sí, disponía de todo eso. Por eso su pensamiento fluía tan rápido, y en poco tiempo, asignó a todas las formas de vida su propósito. 118 años transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos. ¿118 años? ¿Y vivió solo todo ese tiempo? ¿Vivió solo hasta esa edad tan avanzada? Adán, el primer hombre, vivió solo todo ese tiempo, y estuvo inmerso en todo tipo de proyectos interesantes. Pero los 118 años no lo hicieron viejo, al contrario, estaba en la plenitud de su vida. Su interesante tarea le había dado sentido a su existencia. Cualquiera que llegue a esa edad es un anciano, quedando a merced de las enfermedades, las dolencias y la fragilidad. Todo eso es inevitable. Puede que así sea hoy en día, pero antes, la gente no conocía las enfermedades. Sus células tenían una vida útil mucho más larga, y cuando se fatigaban, eran reemplazadas de inmediato por células nuevas, llenas de energía. El cuerpo del ser humano podía mantenerse vivo tanto tiempo, como su espíritu o alma lo deseara. ¿Significa eso que los humanos modernos ya no quieren vivir tanto? ¿Cómo fue que perdieron el control de los años que desean vivir? Con su estilo de vida, con sus acciones, el hombre reduce su esperanza de vida a cada segundo. Solo él es responsable de su muerte. Nadie más tiene la culpa, la muerte es un concepto que él mismo ha inventado. ¿Es culpa nuestra? ¿A qué te refieres con que es un concepto que inventamos? La muerte llega por sí sola, incluso contra nuestra voluntad. Si fumas o bebes alcohol, si vives en una ciudad con aire contaminado, si comes comida chatarra, desprovista totalmente de vida, si dejas que tu propia vida sea consumida por tu amargura, dime, Vladimir, ¿no eres tú mismo quien está provocando su propia muerte? Bueno, ese tipo de vida es bastante común hoy en día. No, Vladimir, la gente es libre. Cada uno decide el rumbo de su propia vida, y determina su duración, momento a momento. ¿Y por qué en el paraíso no había problemas, como los que tenemos hoy en día? Cuando surgían problemas, la gente no permitía que les hicieran daño, sino que los utilizaba para mejorar sus vidas. Al resolverlos, confirmaban la perfección de la vida.